No, no la canción Vallenato de consentimiento, no, sino consentimiento. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya estamos aquí. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí, en especial a Lidia, que aceptó la invitación. No creo que necesite presentar mucho, todos sabemos perfectamente bien quién es Lidia. Ella está en la Universidad de Granada y bueno, trabaja en varias cosas, principalmente en cosas relacionadas con eh, polinomios ortogonales en varias variables, pero quiero recordar que no es de lo que vas a hablar ahora, vas a hablar de procesos de nacimiento y muerte, Y polinomio. y claro, polinomios, como debe ser, como debe ser. Muy bien, pues muchas gracias Lidia por aceptar la invitación y adelante. ¿No estás presentando las Voy transparencias? ahora mismo. Ah, ok, muy bien. Bueno, gracias por la invitación, eso es lo primero de todo. Es un placer estar aquí con vosotros. A ver si consigo. Voy a presentar la pantalla, aunque no sea muy buena idea, pero. Le he pedido permiso aquí a la organización para dedicar 5 minutillos antes de empezar mi charla a hablar sobre CIMPA. Creo que todo el mundo sabe ya que yo formo parte del comité ejecutivo de CIMPA, soy una responsable científica y entonces, pues una parte de mi trabajo consiste en intentar promocionar un poco las actividades de CIMPA. Entonces, contaros un poco por si hay alguien que no lo conoce, que CIMPA es el Centro Internacional de Matemáticas Puras y Aplicadas, que es su principal objetivo es promover la investigación en matemáticas en países en vía de desarrollo y que de este centro forman parte, por supuesto, Francia, que fue quien lo fundó en el 1978, forman parte otros países, entre ellos España, Alemania, Suiza, Noruega y son esos 5, y que, bueno, es un centro de la UNESCO de categoría 2. Entonces, bueno, se organizan un montón de actividades que si alguien tiene curiosidad porque le explique un poco en qué consiste alguna de ellas, pues estoy absolutamente encantada. La más importante de todas, desde mi punto de vista, bueno, y desde todos, porque es a la que más se dedica dinero, es a la organización de escuelas CIMPA. Entonces, yo siempre invito a que organicéis alguna escuela por ahí. Entonces, os voy a contar muy rápidamente cómo se organiza, ¿vale? Para que tengáis una idea de que realmente, bueno, te requiere trabajo, pero que se puede echar una mano a lo que necesitéis y que es bastante gratificante. Entonces, para empezar, si vamos a organizar una escuela, necesitamos dos coordinadores. Un coordinador local en el sitio en el que se vaya a celebrar la escuela y un coordinador externo que tiene que pertenecer a uno de los países miembros. Entonces, aquí yo pongo una foto de una escuela en la que estuve, que se celebró en Yogyakarta, y entonces teníamos una mujer una coordinadora francesa y una coordinadora allí en Indonesia, ¿no? Una vez que ya están formada esa pareja, o que pueden ser 3, ¿vale? Pero mínimo 2, se contacta con un responsable científico, que ahí es donde intervengo yo para discutir sobre el proyecto, para discutir sobre financiación, sobre organización, sobre muchas cosas, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que la escuela sea relevante para el país, que tenga impacto local y lo que decía, un presupuesto que esté bien preparado, ¿vale? Entonces, normalmente, pues, se trata sobre todo de que se hable sobre algo que sea de interés en el país en el que se va a celebrar la escuela, ¿no? Que puede ser polinomios ortogonales, que es lo nuestro, o cualquier otra cosa, ¿vale? Que hay muchos temas de interés sobre los que se puede organizar una escuela. Después se busca un equipo de gente, de profesores, estos eran los profesores que dieron clase en esa escuela, que estén dispuestos a dar un programa científico, ¿vale? Entonces, hay que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber un balance de género, que tiene que haber al menos un 30% de mujeres y un 30% de hombres, y tiene que haber profesores locales entre el equipo, ¿vale? Luego, una vez que está esto, se presenta la propuesta. Esto se hace siempre entre marzo y octubre. Después se revisa por el comité científico y después se valida en el
en el Steering Council, que ahí estamos todos, ¿no? Ahí, por ejemplo, estoy yo también. Se vota, se decide qué escuelas se van a celebrar y cuáles cumplen los requisitos y todo eso, ¿no? Para eso ya pensar que ha pasado un año desde que se ha hecho la propuesta, ¿vale? Y cuando pasan 2 años es cuando ya realmente la escuela se celebra. Entonces, os digo que es de verdad algo bastante gratificante y que yo estoy dentro del comité, es decir, es que os puedo ayudar absolutamente a todo lo que necesitéis a la hora de organizarla. ¿Vale? Entonces, me invitaron hace poco al seminario Gamma también y también volví a contar un poco la misma historia y ahí sí que parece que generé un poco de interés y estuvieron luego durante media hora debatiendo conmigo casi todo el rato sobre este tema y parece que están pensando organizar una escuela. Vamos a ver si eso es cierto. En fin, yo de todas formas os animo a los que estáis aquí, igual que hice el otro día, vuelvo aquí a hacer exactamente la misma labor, como dije el otro día, evangelizadora, de intentar captar gente para esto. Es verdad que requiere trabajo, pero siempre suele ser bastante gratificante, ¿vale? Entonces os animo. En fin, si alguien quiere cualquier información extra sobre esto, pues solo tenéis que preguntarme, ¿vale? Bueno, y ahora voy a pasar a hablar un poco sobre procesos de cuasi nacimiento y muerte y polinomios ortogonales, por supuesto, en varias variables. Lo que voy a contar hoy es un trabajo que ya está publicado, que hice en colaboración con Manuel Domínguez de la Iglesia, que es el que es un experto en este tipo de temas, que me ha parecido que estaba ahí, pero no estoy 100% segura. Y entonces, se trata básicamente de relacionar, o sea, de recuperar un poco las teorías de Carlin y MacGregor, en las que había relación entre los procesos de nacimiento y muerte y los polinomios ortogonales en una variable, pues hacer una generalización, digamos, o ir un pasito más allá para ver cómo se pueden obtener lo que se llaman procesos de cuasi nacimiento y muerte a partir de polinomios ortogonales en varias variables, que es mi tema en el que, bueno, más trabajo tengo, ¿no? Entonces, antes de empezar eso, voy a dar un pequeño toque aquí a todo el mundo y a recordaros que hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y que hay un montón de mujeres sufriendo un montón de violencia en todo el mundo y claro, no, hoy en cada vez que hablo en clase también he hecho igual. He recordado este Día Internacional para que no lo perdamos de vista, ¿vale? Entonces, este es un poco la idea de mi charla, ¿no? Voy a hacer una breve introducción en la que voy a recordar un poco todo lo que se refiere a los trabajos de Carlin y MacGregor y demás, así muy por encima. Y después voy a centrarme en lo que serían los polinomios ortogonales multivariados y los procesos de cuasi nacimiento y muerte, es decir, cómo a partir de los polinomios ortogonales multivariados obtenemos procesos de cuasi nacimiento y muerte y recíprocamente cómo a partir de un proceso de cuasi nacimiento y muerte obtenemos polinomios ortogonales, ¿vale? Voy a ver un par de ejemplos que son los polinomios ortogonales en un dominio parabólico y en el triángulo. Esto que voy a contar hoy está, ya digo, publicado con Manuel, pero no es un trabajo que, digamos, esté completamente cerrado, porque nosotros seguimos trabajando en esto. Ahora estamos terminando también un trabajo sobre otro tipo de polinomios que están sobre un dominio que nosotros llamamos la sonrisa, que está limitado por una parábola y dos líneas rectas. Y por supuesto que aquí queda mucho trabajo por hacer y os contaré un poco diferentes cosas que se pueden hacer al respecto, ¿vale? Entonces, como bueno, supongo que muchos de vosotros conocéis, Carlin y MacGregor publicaron varios trabajos, en particular dos en 1957 y en 1959, donde establecen una conexión entre los procesos de nacimiento y muerte, ya sean discretos o continuos, y los polinomios ortogonales. Y eso se hace a través de una fórmula que se llama la fórmula de representación integral de Carlin y MacGregor, o que normalmente todos llamamos así, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en el caso continuo, tenemos T que representa el tiempo y vamos a llamar S al conjunto al espacio de estados, que va a ser el conjunto de los enteros no negativos. Entonces, vamos a representar por X de T como un elemento de ese espacio de estados y va a representar pues, el estado del proceso en el momento T o en el instante T.
Y tenemos entonces una función de densidad de transición que vamos a representar como P sub i j de t, que va a representar la probabilidad de que el estado en el instante t sea j si partimos de un estado inicial i. Entonces, como esta cantidad de aquí es una probabilidad, pues siempre mayor o igual que 0. Y una vez que fijamos i, si sumamos en j, pues la suma de todas esas probabilidades tiene que ser menor o igual que 1. Entonces, se verifican estas ciertas condiciones aquí que nos dicen que P sub i j va a ser distinto de 0 solamente en 3 casos, que es cuando pasamos del instante i al i más 1, o sea, perdón, cuando pasamos del estado i al i más 1, cuando permanecemos en el mismo estado o cuando pasamos al estado i menos 1, al estado anterior. El resto de los elementos, el resto de las probabilidades van a ser 0. Entonces, la probabilidad de pasar del estado i al i más 1 en el tiempo t va a ser lambda sub i por t más una o pequeña de t, donde esta lambda sub i es lo que se llama la tasa de nacimiento. Y la probabilidad de pasar al estado i menos 1, pues sería mu sub i por t más una o pequeña de t, y ahora este mu sub i es la tasa de función, ¿no? De muerte. Entonces, la probabilidad de permanecer en el estado i pues sería 1 menos lambda i más mu sub i por t, más una o pequeña de t. Entonces, toda esta información se puede coleccionar o se puede recoger en una matriz tridiagonal, donde aquí tenemos en la diagonal aquí superior las tasas de nacimiento, aquí las de función y aquí pues el otro elemento que teníamos ahí. De manera que si nosotros sumamos por fila, excepto en la primera fila, si nosotros sumamos aquí por fila, la suma por fila nos da siempre 0, ¿no? Entonces, si nosotros llamamos P de t a la matriz que tiene todas estas probabilidades, ¿no? Recordad que esto es la probabilidad de que en el instante t estemos en el estado i, en el estado j, si en el instante inicial estábamos en el estado i. Estas probabilidades las recogemos en una matriz P de t y entonces esta matriz verifica estas ecuaciones que se llaman ecuaciones de Kolmogorov. La derivada de P sería esa matriz A que tenemos aquí por P de t y también sería P de t por A con P de 0 igual a la identidad, ¿no? La probabilidad inicial que sería la matriz identidad. ¿Vale? Esto sería en el caso continuo. Entonces, fijaros que si uno mira esta matriz, pues bueno, una matriz tridiagonal para todos los que nos dedicamos a los polinomios ortogonales, pues nos llama a pensar en una matriz de Jacobi, sobre todo si la matriz es una matriz infinita. Entonces, esa matriz A va a ser la matriz de Jacobi para una familia de polinomios. Entonces, nosotros escribimos nuestra relación de recurrencia a 3 términos con los elementos de esa matriz que teníamos antes aquí, lambda n aquí, mu sub n aquí y aquí menos la suma de los dos. Y aquí escribimos esto como menos x por q sub n. Nuestras condiciones iniciales, como siempre, en menos 1 vale 0 y en 0 vale 1. Perdón. Disculpa. ¿Vale? Entonces, Carlin y MacGregor probaron que entonces esa probabilidad de estar en el estado J en el instante t, si en el estado inicial estábamos en el estado I, lo podemos escribir a partir de estos polinomios ortogonales. ¿Cómo? Pues sería la integral entre 0 y más infinito de la exponencial de menos x por t, producto de q sub i por q sub j y j los subíndices que tengo aquí. Y esa integral con respecto a una cierta medida. ¿Y esta medida quién es? Pues esa es la medida de ortogonalidad de estos polinomios q sub i o la medida espectral de P. Y además, esta constante que aparece aquí este pi sub j es una constante, no es más que la inversa de la norma al cuadrado de los polinomios. ¿Vale? Entonces, esas probabilidades de transición las puedo obtener a partir de los polinomios ortogonales. Si estamos en el caso discreto, entonces el espacio de estado vuelve a ser los enteros positivos. Y ahora el tiempo, pues es discreto. Entonces, x sub n va a representar el estado del proceso en el momento n. Entonces, vamos a tener ahora unas transiciones unas probabilidades de transición que vamos a representar otra vez como P sub i j, que sería la probabilidad de que en el instante n más 1 estemos en el estado j, condicionado a que en el estado anterior estábamos en el estado i. ¿Vale?
Entonces, otra vez, esto son probabilidades, por tanto, son mayores o iguales que 0. Y esas probabilidades vamos a considerar que son 0 cuando la diferencia entre i y j es más grande que 1. Es decir, solamente vamos a movernos de un estado i al estado i más 1, o vamos a permanecer en el estado i, o vamos a ir al estado i menos 1, exactamente igual que antes. Entonces, a la probabilidad de ir de i a i más 1 le vamos a representar como a sub i, la probabilidad de permanecer en el mismo estado b sub i, y a la probabilidad de ir al estado i menos 1 como c sub i. Entonces, todas estas probabilidades, todos estos números son números mayores o iguales que 0, y de nuevo los vamos a colocar en una matriz tridiagonal, ¿vale? Entonces, la suma ahora por fila de esta matriz nos va a dar 1, ¿vale? Es decir, cuando nosotros sumemos las tres probabilidades que tenemos aquí, esta suma de estas tres probabilidades tiene que ser 1. Así que lo que tenemos ahí es una matriz estocástica, porque todos los elementos son positivos y la suma por fila es 1. Entonces, estos procesos de nacimiento y muerte son en particular procesos de Markov, así que la probabilidad de transición realmente, o sea, la probabilidad de estar en un estado en un instante concreto solamente depende de lo que ocurría en el estado anterior. Entonces, si nosotros definimos P sub i j de n como la probabilidad de avanzar, ahora estamos avanzando n, es decir, empezamos en x sub 0 y llegamos hasta el estado n. Entonces, esa probabilidad yo la puedo obtener a partir de la matriz A, de la matriz que hemos escrito antes, elevada a n. Es decir, si nosotros todas estas probabilidades las introducimos en una matriz, que vamos a representar como P de n, pues esa matriz lo que cumple es que P de n es igual a la matriz A que teníamos antes elevada a n. En fin, esta matriz otra vez, como vuelve a ser una matriz tridiagonal, y además le he elegido la notación A sub n, B sub n y C sub n, que ya se parece mucho más a la notación que nosotros tenemos para polinomios ortogonales, pues nos proporciona una familia de polinomios ortogonales. Si nosotros buscamos, o elegimos estos AN, BN y CN de esa matriz de transición y buscamos una relación de recurrencia de este tipo, pues a partir de esa relación de recurrencia tenemos unos polinomios ortogonales por nuestro teorema de Favart, ¿no? Entonces, de nuevo, Carlin y MacGregor prueban que los elementos de esta matriz P de n o A elevado a n los puedo obtener a partir de los polinomios ortogonales. Ahora vuelvo a tener otra vez una integral. Aquí, en vez de tener e elevado a x, lo que tengo es x elevado a n, ¿vale? El producto de los polinomios ortogonales, y aquí otra vez la medida espectral, es decir, la medida con respecto a la que estos polinomios q son ortogonales, ¿vale? Y además, estas constantes que aparecen aquí multiplicando, de nuevo, no son más que la inversa de la norma de esos polinomios. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es un poco la teoría que desarrollan Carlin y MacGregor en esos trabajos, y a partir de la relación entre esos procesos de nacimiento y muerte y los polinomios ortogonales, pues se pueden analizar muchos aspectos probabilísticos, como las probabilidades de transición, las distribuciones invariantes, las recurrencias del proceso, ¿vale? Muchos autores han trabajado en esto, Ismail, bueno, aquí nombro algunos, ¿vale? Pero hay muchos. En el caso, por ejemplo, matricial, pues está también Manuel Domínguez y Grunbaum, por ejemplo, han hecho un montón de trabajo, ¿vale? Pero hay muchos trabajos con respecto a esta relación entre los polinomios ortogonales y los procesos de nacimiento y muerte. Entonces, una extensión natural a los procesos de nacimiento y muerte son los procesos de cuasi nacimiento y muerte. En este caso, lo que ocurre es que el espacio de estado, en vez de ser el conjunto de los enteros positivos, pues ese espacio de estado pues, tiene dos componentes, nk. El nivel n, que ese va a ser un entero positivo, y k es la fase. Y esa k va a estar entre 1 y una cierta cantidad aquí r que depende de n. Entonces, aquí, ¿cuál es la cuestión? En los procesos de cuasi nacimiento y muerte nos podemos mover solamente a niveles adyacentes en cada paso. Es decir, si estamos en el nivel n,
puedo ir al nivel n+1 o puedo ir al nivel n-1. Solamente al inmediatamente posterior o al inmediatamente anterior. O me puedo permanecer en el mismo estado. Pero si yo paso del nivel n al n+1, en principio me puedo mover a cualquier fase. ¿De acuerdo? O sea, dentro del mismo nivel yo puedo elegir cualquier fase. En este caso, la matriz del proceso de nacimiento y muerte es una matriz tridiagonal, pero por bloques. ¿Vale? Entonces, pensad que si aquí este R sub n fuese 1, es decir, que la fase no tiene nada más que una posibilidad, entonces estoy en el caso de que tuviese solamente un proceso de nacimiento y muerte. ¿Vale? Cuando el Rn es un número fijo que no depende de n, 2, 3, 5, lo que sea, entonces los bloques que nos van a aparecer, los bloques que van a aparecer en la matriz van a ser todos del mismo tamaño y entonces aquí lo que nos va a aparecer cuando utilizamos el análisis espectral van a ser polinomios ortogonales matriciales. Entonces, como decía antes, aquí han trabajado muchos autores también, bueno, al menos esos 4 que yo conozca: Clayton, Grunbaum, Manuel y Pablo Román. Entonces, nosotros ahora lo que vamos a hacer es estudiar el caso en el que esa Rn no es fija, sino que depende de n. Pero además le vamos a pedir una dependencia que nos permite relacionar estos estados con los polinomios ortogonales de varias variables. Entonces, quien ha trabajado con polinomios ortogonales de varias variables sabe que nosotros llamamos R sub n d a la dimensión de cierto espacio. Entonces, no es casual que en este caso la fase se mueva entre 1 y R sub n y esa sea la notación que hemos utilizado. Entonces, vamos a considerar entonces R sub n o R sub n super d, un número combinatorio n más d menos 1 sobre n. Y en ese caso, pues lo que nos van a aparecer de una manera natural son los polinomios ortogonales multivariados. En el caso, por ejemplo, en el que d vale 2, ese R sub n no es más que n más 1 y lo que tengo son polinomios ortogonales bivariados. Entonces, estos polinomios ya aparecen en trabajos de Carlin y MacGregor y de Grunbaum y de otros autores, pero siempre están relacionados con polinomios ortogonales discretos. Entonces, digamos que nuestra innovación al respecto es sencillamente relacionarlo ahora con polinomios ortogonales continuos. Entonces, la idea fundamental viene de un trabajo de Clayton de 2010, donde él muestra la conexión entre esos procesos de nacimiento y muerte y los polinomios ortogonales bivariados. Y lo que dice en ese trabajo es que, bueno, que parece lógico pensar que a partir de estos polinomios multivariados van a aparecer ejemplos más complicados y que van a ser de interés. Entonces, ¿cuál es la idea? Si nosotros tenemos, ahora hablaré un poco sobre polinomios ortogonales multivariados, pero la idea es que cuando nosotros tenemos polinomios ortogonales multivariados, tenemos diferentes matrices de Jacobi, es decir, tenemos una matriz de Jacobi por cada variable. Si tengo 3 variables, pues tengo 3 matrices de Jacobi. J1, JD serían las matrices de Jacobi. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar buscar normalizaciones apropiadas para los polinomios de manera que combinaciones lineales de esas matrices de Jacobi nos den lugar a procesos de cuasi nacimiento y muerte discretos o continuos. Vale, entonces, lo que voy a hacer es daros un poco una idea de cómo planteamos nosotros esto en su momento y os voy a dar un par de ejemplos de polinomios en 2 variables porque se entiende realmente bastante mejor que cuando tengo más de 2 variables. Entonces, por si acaso hay alguien que nunca ha trabajado con polinomios ortogonales multivariados, os voy a dar algunas definiciones que son necesarias y lo que decía, voy a relacionarlos con los polinomios, con los procesos de cuasi nacimiento y muerte. Entonces, si representamos por R de x1, xd el anillo de todos los polinomios en d variables, entonces ese R sub n o R sub n super d lo que nos da es la dimensión del espacio de polinomios homogéneos de grado total n. Entonces, si nosotros tenemos un funcional L, podemos definir un sistema de polinomios ortogonales con respecto a ese funcional L como una sucesión de vectores de polinomios. Es decir, este P sub n
es una lista aquí que tiene R sub n super d. Pensad que si tengo dos variables, esto no es más que n más 1. Tengo aquí n más 1 polinomios de grado n, ¿vale? Y que van a ser independientes entre sí y ortogonales a los que tienen grado más pequeño que n. ¿Cómo expresamos esa condición de ortogonalidad? Pues la podemos expresar de dos formas. Podemos decir sencillamente que cada uno de estos polinomios es ortogonal a todos los de grado inferior. O sea, el polinomio P sub 1 es ortogonal a los de grado n-1, este polinomio es ortogonal a los de grado n-1, este polinomio es ortogonal a los de grado n-1 con respecto a este funcional. O pensad que lo que tengo es una integral con respecto a un peso, pero que en vez de tener el peso y el recinto una variable, pues tengo un peso y un recinto en 2, en 3 o en 5 variables. Entonces, lo único que estoy diciendo es que esas integrales de estos polinomios, cuando los multiplicamos por polinomios de grado más pequeño que n, pues esas integrales son todas cero. ¿Vale? Entonces, muchas veces esta propiedad de ortogonalidad se expresa matricialmente. Esto al principio cuando uno lo ve, siempre yo sé que resulta un poco extraño, pero vamos a pensar que cada uno de estos polinomios P sub i es un vector columna. ¿Vale? Entonces, este P sub i es un vector columna. Y este P sub j traspuesto es un vector fila. Así que cuando multiplicamos el vector columna por el vector fila, lo que nos queda aquí es una matriz grande de tamaño R sub i por R sub j, donde tengo todos los productos de todos los elementos de este vector por todos los elementos de este otro vector. Entonces, cuando yo expreso esta condición así, lo que estoy diciendo sencillamente es que cada uno de esos productos, al aplicarle el funcional a cada uno de los productos de los elementos de aquí con los elementos de aquí, pues lo que obtengo es cero. Es decir, que los polinomios que están en este vector son todos ortogonales a los que están en este otro vector. ¿Vale? Eso siempre que i sea distinto de j. Y cuando tomo el mismo índice aquí, pues entonces voy a definirlo esto como una matriz que voy a llamar pi sub j a la menos 1 por similitud con lo que hemos visto de los procesos de nacimiento y muerte, y que esto no es más que una matriz regular, ¿vale? Una matriz que tiene inversa. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de polinomios ortogonales con respecto a un funcional el que sea, vamos a tener tantas relaciones de recurrencia como variables. Es decir, si tenemos d variables, pues vamos a tener d relaciones de recurrencia, una para cada variable. Y aquí, ahora, si pensamos que esto de aquí, P sub n es un vector de tamaño n más 1, por ejemplo, imaginamos que estamos en dos variables. Si tengo dos variables, este P sub n sería un vector de tamaño n más 1, este sería un vector de tamaño n más 2, este de tamaño n más 1 y este de tamaño n. Entonces, estos que aparecen aquí delante multiplicando son matrices que tienen que tener el tamaño adecuado para que todas esas operaciones tengan sentido y que además tienen que cumplir algunas condiciones de rango. ¿Vale? Es decir, la matriz A tiene que tener rango máximo, la C también, cuando las junto también tienen que tener rango máximo, es decir, tienen que cumplir ciertas condiciones, pero son condiciones técnicas. Entonces, nosotros podemos construir una matriz de Jacobi por bloques asociada a cada una de las relaciones de recurrencia. Por eso os decía que tenemos tantas matrices de Jacobi como variables, porque tengo tantas relaciones de recurrencia como variables. Entonces, si cogemos la primera variable, pues tenemos aquí unos bloques, que además estos bloques no son todos del mismo tamaño. El tamaño de cada uno de estos bloques depende de n. ¿Vale? Esta matriz A sería, si estuviéramos, por ejemplo, en el caso de dos variables, pues sería una matriz de tamaño n más 1 por n más 2. Esta n más 1 por n más 1. Y esta sería n más 1 por n. ¿Vale? Entonces, lo que tengo aquí entonces son matrices. Y la matriz de Jacobi pues va a ser una matriz de Jacobi por bloques. ¿Vale? En cuanto a los procesos de cuasi nacimiento y muerte. Si nosotros tenemos un espacio de estado, nk, vamos a decir que z sub t es un proceso de cuasi nacimiento y muerte si solo están permitidas transiciones entre niveles adyacentes, pero nos podemos mover dentro de un mismo nivel en todas las fases que queramos, como eso ya lo he comentado antes, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos un proceso discreto, esa condición lo que quiere decir es que la probabilidad de que estemos en el estado n1 caso 1 en el instante 1, cuando en el instante inicial estábamos en el estado n sub 0 caso 0, es 0 siempre que la diferencia entre n1 y n0 sea más grande que 1.
¿vale? No he puesto la condición en el continuo, pero bueno, es equivalente. Entonces, la matriz de transición P es una matriz que va a ser tridiagonal por bloque, ¿vale? Entonces, nosotros pensamos aquí que dentro de cada una de estas matrices, por ejemplo, dentro de la matriz A sub I, van a estar las probabilidades de todas las formas diferentes de movernos del nivel I al nivel I más 1, ¿vale? Y dentro de esta matriz nos podemos mover, o sea, están todas las probabilidades de movernos del nivel I al I más 1, pero a cualquiera de las fases del nivel I más 1. Exactamente igual con el B sub I. B sub I tendría, cada una de estas matrices B sub I tiene todas las probabilidades de estar en el nivel I. Pero yo me puedo quedar en el nivel I, pero moverme de fase. Y en C sub I, todas las probabilidades de movernos del nivel I hacia abajo. Entonces, fijaros que esto vuelvo a tener otra vez una matriz tridiagonal por bloques que recuerda mucho a las matrices que nos aparecen de Jacobi en el caso de los polinomios de varias variables. Entonces, igual que antes, el número de fases depende del nivel y como P es una matriz estocástica, todas las entradas de esa matriz son no negativas y todas las filas de la matriz tienen que sumar 1. ¿Vale? Si estamos en el caso de un proceso con tiempo continuo, entonces lo que tenemos es un operador infinitesimal que está asociado a la matriz o a la función de transición P. Y la matriz tridiagonal va a tener la misma estructura por bloques que la anterior, ¿vale? Pero en este caso lo que vamos a tener es que todas las entradas que están fuera de la diagonal van a ser no negativas y que todas las filas, en vez de sumar 1, van a sumar 0. Entonces, la función de probabilidad de transición, P de t, va a cumplir que P en 0 es la matriz identidad, que la derivada de P en 0 es ese operador A o esa matriz A de aquí. Y entonces, P' de t va a ser igual a A por P de t e igual a P de t por A. Exactamente la misma condición que teníamos en el caso de una variable. Entonces, vamos a ver, una vez que nosotros tenemos un proceso de cuasi nacimiento y muerte, con R sub n del tamaño que a nosotros nos interesa, del tamaño de nuestros polinomios ortogonales en varias variables, ¿vale? Entonces, ese R sub n va a ser el número de fases que vamos a tener al nivel n, ¿vale? Entonces, vamos a suponer que nosotros podemos escribir esa matriz P o la A en el caso del continuo como una combinación lineal de ciertas matrices J sub 1, J sub d, donde estos tau sub i que aparecen aquí son números reales, estas J sub i que aparecen aquí son matrices tridiagonales por bloques como las de antes, es decir, en las que los bloques van creciendo con n, que además cumplen ciertas condiciones de rango. Además vamos a necesitar que las matrices J sub i conmuten, es decir, J sub i por J sub j tiene que ser igual a J sub j por J sub i, y que haya algunas condiciones sobre los J sub i de que se puedan simetrizar en cierto sentido, ¿vale? Entonces, si este es el caso, si nosotros podemos escribir esa matriz P de esa forma con todas esas condiciones, entonces yo puedo construir, porque a partir de esas matrices J sub i, a partir de esas matrices A sub n, B sub n y C sub n, yo puedo construir unos polinomios ortogonales, porque en el caso de los polinomios de varias variables también tenemos un teorema de Favart. Es decir, que si nosotros tenemos unas relaciones de recurrencia de tres términos, nosotros podemos construir los polinomios ortogonales, ¿vale? Entonces, eso lo podéis consultar si queréis en el libro de Dankel y Xu. Va a existir entonces un funcional lineal que además lo podemos tomar en este caso definido positivo, de manera que cuando yo aplique ese funcional al producto de dos polinomios vamos a obtener la matriz nula y si multiplico un polinomio por sí mismo, entonces voy a obtener una matriz regular, ¿vale? Y habitualmente ese funcional siempre va a ser de la forma integral en omega de f de x por omega de x diferencial de x, puesto que estamos tomando el caso en el que tenemos un funcional definido positivo. Entonces, en particular, estos polinomios ortogonales van a cumplir esta relación de recurrencia a tres términos. Es decir, nosotros partimos de esta relación de recurrencia a tres términos y a partir de aquí construimos
el funcional a partir del cual estos polinomios son ortogonales, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos nuestras matrices J, a partir de las matrices J tenemos las relaciones de recurrencia de tres términos y de las relaciones de recurrencia de tres términos obtenemos por el teorema de Favart los polinomios ortogonales. ¿Vale? Entonces, el teorema espectral nos va a permitir otra vez una representación integral similar a la de Carlin y MacGregor. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, un proceso de cuasinacimiento y muerte en tiempo discreto, entonces nosotros tenemos una matriz P elevado a n, que ahora va a ser una matriz por bloque, ¿vale? Entonces, el bloque enésimo, el bloque IJ de la matriz P elevado a n, yo lo puedo obtener a partir de los polinomios ortogonales exactamente igual que ocurría en el caso de una variable. Es decir, tengo el producto de P sub i por P sub j traspuesta y aquí lo que voy a tener es x1 y xd son las variables, ¿vale? Las variables que aparecen aquí en esta x, ¿no? Entonces yo tengo aquí una combinación lineal con los mismos parámetros tau 1, tau 2, tau d que yo tenía antes en la... Voy a ir un segundo para atrás. Aquí, en esta combinación lineal de aquí, ¿vale? Este tau sub 1, tau sub d que tengo aquí, que me dicen que la matriz P es una combinación lineal de estas matrices J, estos mismos tau sub 1, tau sub d, multiplicado por cada una de las variables elevado a n y por el producto de los polinomios. Y aquí me aparece omega de x, función peso, y aquí aparece pi sub j, donde este pi sub j es la inversa del producto de estos dos vectores integrado en omega con respecto a este peso. ¿Vale? Recordad que aquí este pi sub j menos 1 no es más que la inversa. Perdón, este pi sub j menos 1 no es más que el producto de P sub j por P sub j traspuesto y después le aplicamos el funcional, ¿vale? Sería como la norma al cuadrado. Entonces esto sería como la inversa de la norma al cuadrado, ¿vale? Entonces muy similar a lo que se obtenía en el caso de una variable, ¿vale? Entonces pensad que aquí lo que tengo son todas las probabilidades de movernos del nivel I al nivel J en n pasos, ¿vale? Cuando esta matriz pi sub j es diagonal, que es cuando nosotros decimos que los polinomios son mutuamente ortogonales, es decir, que los polinomios de grado n son ortogonales entre sí, entonces nosotros podemos obtener de esta matriz los elementos uno a uno, ¿vale? Es decir, podemos calcular la probabilidad de pasar de un estado y una fase a otro estado y otra fase, de esa forma, ¿vale? A partir de una integral. Ahora ya esto no son vectores de polinomios, sino que esto ya son polinomios, ¿vale? Polinomios de grado n. Esto es un polinomio de grado n, esto otro polinomio de grado n, ¿vale? Y esto ya es una integral, sencillamente. Bueno, de variables, pero no deja de ser una integral, ¿vale? Pues aquí tenemos una matriz. Si estamos en el caso continuo, entonces la matriz de transición la puedo expresar también de la misma forma como una integral, ¿vale? En términos de esos polinomios ortogonales en varias variables. Aquí tengo otra vez P sub i por P sub j y ahora aquí en vez de tener el producto, o sea, en vez de tener tau sub 1 x1 más tau sub d x sub d elevado a n, como sería en el caso discreto, pues ahora en el caso continuo lo que tenemos es la exponencial de todo eso multiplicado por t. ¿De acuerdo? Y aquí de nuevo este pi sub j vuelve a ser la inversa de la norma al cuadrado de los polinomios. De nuevo, si esos polinomios son mutuamente ortogonales, es decir, esta matriz pi sub j es una matriz diagonal, entonces yo puedo obtener los elementos de esta matriz de uno en uno como integrales de elementos de una variable. O sea, perdón, de integrales de elementos unidimensionales, ¿vale? En d variables, pero solamente un elemento, no una matriz. Recíprocamente, supongamos que tenemos una función peso en un dominio de RD y tenemos una sucesión de polinomios ortogonales. A partir de ese peso yo puedo construir mis polinomios ortogonales. De hecho, puedo construir muchas bases diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, esos polinomios, por ser ortogonales con respecto a una función peso no negativa, van a cumplir una relación de recurrencia a tres términos donde los coeficientes se pueden generar a partir de la función peso. ¿Vale?
Una vez que ya tengo mi relación de recurrencia a 3 términos, tengo una matriz de Jacobi y si la matriz de Jacobi cumple ciertas condiciones, pues puedo obtener a partir de ahí un proceso de cuasi nacimiento y muerte. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto no siempre es posible, es decir, las matrices que aparecen en las relaciones de recurrencia a 3 términos no siempre van a tener todos los elementos positivos, ¿vale? No siempre van a sumar 1. Entonces, una vez que nosotros construimos esas matrices de Jacobi, tenemos que ver bajo qué condiciones esas matrices cumplen lo necesario para construir o sea, para estar relacionado con un proceso de cuasi nacimiento y muerte. ¿De acuerdo? Es decir, mis polinomios ortogonales me dan una relación de recurrencia a 3 términos, pero esos elementos de esas matrices de la relación de recurrencia a 3 términos no tienen ni siquiera que ser positivos. ¿Vale? Entonces, en el caso de que sean positivos y que consigamos hacer una normalización adecuada para que esas matrices sean estocásticas, entonces representarán un proceso de cuasi nacimiento y muerte. Entonces, el teorema que nosotros demostrábamos era que si P es la matriz de probabilidad de transición que hemos visto antes, existe una medida de probabilidad invariante para el proceso de cuasi nacimiento y muerte discreto. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo encontrar una matriz, o sea, una pi, que en este caso será un vector, que va a ser no negativo y que va a cumplir esta condición de aquí, que pi por p vuelve a ser otra vez pi, es decir, una medida de probabilidad invariante. ¿Vale? Y esta pi se va a construir a partir de las matrices que forman parte de esas matrices de Jacobi, a partir de las matrices A sub ni, B sub ni y C sub ni. Si en vez de ser un proceso discreto tenemos un proceso continuo, pues entonces lo que vamos a demostrar es que pi por A es 0. ¿Vale? Pero ya digo, esto siempre que nosotros podamos asegurar que esas matrices de Jacobi nos proporcionan un proceso de cuasi nacimiento y muerte. Por ejemplo, si tenemos polinomios que se construyen a través en un dominio parabólico, es decir, nosotros vamos a considerar este dominio que está limitado por x igual a y cuadrado y por x igual a 1. Y entonces en este dominio el producto escalar se puede definir de esta manera a través del peso 1 menos x elevado a alfa, x menos y cuadrado elevado a beta. Entonces nosotros construimos nuestros polinomios mutuamente ortogonales que normalmente se representan P sub nk. Esta construcción se le llama muchas veces construcción de Curvinder, aunque realmente el primero que habló de esta construcción no fue él, sino Agahanov, bueno, no sé exactamente si se pronunciará así. Entonces, esta base de polinomios ortogonales con respecto a esta función peso se obtiene a partir de polinomios de Jacobi en una variable. Es decir, aquí tenemos un polinomio de Jacobi de grado n menos k con parámetros alfa, beta más k más un medio, es decir, la k aparece aquí y aquí, evaluado en 2x menos 1, después tenemos aquí x elevado a k medio, y de nuevo aquí un polinomio de Jacobi de grado k y con parámetros beta, beta. Pero aquí en vez de estar evaluado en una variable, pues en y, pues está evaluado en y partido por la raíz de x. Entonces, este x elevado a k medios que aparece aquí hace que este producto sea un polinomio y no tengamos ningún denominador realmente. Entonces, lo que hacemos es que vamos a buscar una base, a partir de esta base que tenemos aquí, vamos a buscar otra base Q que cumpla que Q de 1, 1 sea igual a 1. Puede ser la normalización en el punto 1, 1 o en el punto 1, menos 1. Siempre van a ser en esquinas, digamos, del dominio. En este caso, el dominio tiene dos esquinas, el 1, 1 y el 1, menos 1, básicamente, y entonces tiene que ser en una de esas dos esquinas. Entonces, nosotros calculamos la evaluación de nuestro polinomio anterior en el punto 1, 1 y sencillamente nuestros polinomios Q van a ser los que teníamos antes divididos por el valor en 1, 1 y así ya consigo que Q de 1, 1 sea 1. ¿Qué ocurre entonces? Que como nuestro vector Q nos da una base aquí de polinomios, van a cumplir una relación de recurrencia a 3 términos de este tipo. Si nosotros pensamos que Q de 1, 1 es igual a 1, al sustituir aquí nos quedaría 1, aquí tendríamos una columna de 1
la matriz A, otra columna de 1, la matriz B, otra columna de 1, la matriz C, otra columna de 1. Entonces, de aquí, de la relación de recurrencia, obtenemos que la suma de todos los elementos de la matriz de Jacobi va a ser igual a 1. Ya tenemos una de las condiciones, ¿vale? Pero es que además, en este caso, todos los elementos de estas matrices van a ser positivos, con lo cual vamos a tener todas las condiciones para tener un proceso de cuasi nacimiento y muerte. Es decir, tenemos ahí las matrices A, B y C, la AN1, ABN1 y CN1 son diagonales, las otras van a ser tridiagonales. Aquí están las expresiones de los polinomios, de los coeficientes, pueden ser un poco feos, pero realmente no lo son tanto. Si nos fijamos, por ejemplo, en este, aquí tenemos algo que solo depende de K y aquí algo que ya depende de N y de K, ¿vale? Pero fijaros que todo lo que va apareciendo aquí, si alfa y beta son positivos, todo esto es positivo, positivo, positivo. Es decir, todos estos elementos que aparecen aquí son positivos. Así que la primera condición para que la matriz sea estocástica ya la tengo, ¿vale? Todos los elementos de la matriz son positivos. Después, como he normalizado, pues va a ocurrir también que la suma por fila de cada una en cada una de las matrices va a ser 1, con lo cual esas dos matrices de Jacobi van a ser matrices estocásticas. ¿De acuerdo? Entonces se obtienen dos procesos de cuasi nacimiento y muerte. El primero, como las matrices eran diagonales, es trivial, y el segundo se puede escribir un diagrama de transiciones de esta forma. Entonces, fijaros, si por ejemplo estuviéramos en el nivel 3 y en la fase 2, del nivel 3, fase 2, nos podemos mover al nivel 4, fase 3, y nos podemos pasar al siguiente nivel aumentando en 1 el nivel y la fase, o podríamos ir al nivel anterior, fase anterior, o nos podemos quedar dentro del mismo nivel, una fase anterior cuando nos vamos al 3.1, o dentro del mismo nivel, una fase posterior cuando nos vamos al 3.3. ¿De acuerdo? Entonces, consideramos entonces esa matriz J2, ¿vale? Y vamos a considerar ese proceso de cuasi nacimiento y muerte que tiene como matriz de transición esa matriz J2. Entonces, vamos a ver cómo este proceso tiene una interpretación en términos de urnas. Aunque es un poco enrevesada, pero yo creo que se entiende bien. En cada momento t, 0, 1, 2, lo que sea, el estado nk va a representar que tenemos n bolas azules en A y k bolas azules en B, ¿vale? Es decir, tenemos dos urnas A y B y las dos urnas tienen bolas azules y rojas. Entonces, si yo estoy en el estado nk, quiere decir que tengo n bolas azules en A y k bolas azules en B. Y entonces vamos a hacer un proceso en dos pasos. En el primer paso extraemos una bola de la urna B, ¿vale? De forma aleatoria. Y dependiendo de que esa bola sea azul o roja, vamos a añadir bolas azules o rojas en la urna B. Y en el segundo paso, en el segundo paso, vamos a coger una bola de la urna A y dependiendo del caso, añadimos o quitamos bolas en las dos urnas. Entonces, con dibujitos. Empiezo en el primer paso. Tengo n bolas azules en A y k bolas azules en B. Extraemos una bola de la urna B. Si la bola que extraemos es azul, entonces vamos a añadir bolas azules y rojas en A, de manera que me encuentre con esta configuración de aquí. Y en la urna B la vamos a dejar exactamente igual, pero como hemos extraído una bola azul, pues ahora aquí tengo K menos una bola azul. ¿De acuerdo? Si la bola que hemos traído de B era roja, pues entonces vamos a cambiar la configuración de bolas azules y rojas en A de esta manera, es decir, vamos a añadir y a quitar bolas azules y rojas hasta que tengamos una situación de este tipo. Y en la B, pues como hemos extraído una bola roja, pues aquí tenemos una bola roja menos. En el segundo paso, estábamos en esta configuración. Habíamos extraído una bola azul y teníamos esta configuración. Ahora extraemos una bola de A. Si es azul, entonces vamos a volver a tener n bolas azules en A y k menos 1 en B. Y si es roja, vamos a tener n menos 1 azules en A y k menos 1 azules en B. Esa sería un poco la idea.
Si en vez de en el segundo paso empezar en azul, hubiéramos empezado en rojo, pues parecido. Es decir, si era rojo, teníamos esta situación, extraemos una bola de A, si es azul, me encuentro con esto, y si es rojo, me encuentro con esto. Entonces, digamos que lo que nos encontramos es una situación de este tipo. Pasamos del estado NK, si extraemos la primera azul y la segunda azul, hemos pasado al estado NK-1. Si la primera era azul y la segunda era roja, vamos a pasar al N-1, K-1. Si la primera era roja y la segunda era azul, N+1, K+1. Y si obtengo las dos rojas, paso al estado NK+1. Y además, las probabilidades vienen dadas por los coeficientes de las matrices de Jacobi. ¿De acuerdo? Creo que voy un poco mal de tiempo, así que creo que me voy a saltar el ejemplo del triángulo, ¿no? Porque son ya -10, así que esto me lo voy a saltar. Simplemente comentaros, en el caso del triángulo es un poco más complejo y de hecho tenemos que hacer una factorización de la matriz, una factorización LU de la matriz, porque aquí el número de transiciones que yo tengo, como podéis ver en este esquema, es mucho mayor, pero también tengo una interpretación en términos de urna, ¿vale? En dos procesos, porque como ya os digo, hay que factorizar la matriz, ¿vale? Entonces, aquí tenéis algunas de las referencias de las que os he hablado un poco, los trabajos de Carlin y MacGregor, el libro de Dankel y Su para los polinomios ortogonales. Y esto es todo. Pues muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Lidia. Muy interesante la Gracias. charla. Muchas gracias. Preguntas para Lidia. Yo Bueno, tengo pues, una. ¿Alguien me iba a preguntar o no? ¿Quién? ¿No? ¿Yo? Alberto. ¿No? yo iba a decir algo, pero más que pregunta es un comentario. O sea, no había visto no conocía estas relaciones de polinomios ortogonales de varias variables con estos procesos probabilísticos. ¿Cómo llegaron a conectar estas cosas? Pues lo que te digo, Manuel, que había trabajado antes en la relación con los matriciales y entonces él fue el que un día di yo una charla y hablé de las matrices de Jacobi y me dijo, ¿y esto no podría parecerse tal? Y entonces empezamos a trabajar en eso. La cosa es que es bastante interesante, aunque tengo que decirte que yo pensaba que esto iba a ser que iban a salir como muchos más ejemplos, es decir, tú que has trabajado en polinomio en varias variables, piensa el ejemplo número 1 que uno trabaja siempre para cualquier cosa, que son los polinomios en la bola, ¿no? En el disco. Ujú. Pues con eso no conseguimos hacer Ujú. nada. Ujú. No conseguimos encontrar ninguna base en la que se cumplan las condiciones. O sea, que es como, tienes que ir ahí intentando ver si encuentras una matriz de Jacobi en la que te encuentres o todas las entradas positivas. Ese sería, digamos, lo ideal, que te encuentres una matriz de Jacobi con todas las entradas positivas en alguna de las bases y en la base del disco, en las bases del disco nos encontramos con problemas porque no podemos, por ejemplo, hacer la normalización. Es decir, hay mucho por hacer ahí todavía. O sea, que yo invito. Por lo que no tiene esquinas. Claro, uno piensa, ¿será porque no tiene esquinas? Depende cómo uno lo mire, o todos los puntos del borde son esquinas, también se puede pensar así. Sí, no lo sé, pero no lo conseguimos ahí, por ejemplo. Y algunos otros ejemplos que hemos intentado tampoco van. ¿Con Sobolet has intentado alguna? No. No. Bueno. Es que con Sobolet, no sé yo, seguramente lo habrá, pero yo soy un poco ignorante. A lo mejor Manuel sí lo sabe, si hay con Sobolet en una variable, ni siquiera lo sé. Vale. Oye, Lidia, una pregunta que a lo mejor entendí mal lo de las variables, pero en el caso de que las filas de la matriz de Jacobi tengan que sumar 1, ¿no? Sí. Eso en el caso unidimensional me queda como muy claro, porque si estás en un estado, puedes irte hacia atrás o hacia adelante y son las tres opciones, o quedarte donde estás. Son las tres opciones que hay y entonces la probabilidad tiene que ser 1 al final, ¿no? Pero cuando tienes varias variables, en teoría tú puedes moverte como en varias direcciones. Sí. Pero la condición sigue siendo la misma, porque ahora son como matrices por bloques, según lo que entendí. Sí. Pero aún así las filas de la matriz total tiene que valer 1, o sea, digamos, todo se mueve
en una misma fila todas las posibilidades. Yo como que entendía que se puede ir para arriba o para abajo o algo así. Pero... Sí, tú puedes ir para arriba o para abajo, pero al final la suma es 1, porque al final es una suma de probabilidades. Es decir, yo estoy en este estado y todas mis opciones, yo me puedo mover en 10 direcciones diferentes. Me da igual las 10 direcciones que tenga. Es decir, yo me muevo al nivel siguiente en tres fases diferentes o al nivel anterior, pero al final la probabilidad de que me mueva hacia cualquier estado, cuando yo las sume todas, eso me tiene que dar 1. Pero digamos, todas las posibilidades la tienes en la misma fila, digamos, de la matriz. Claro. Es que yo como que, pensando bidimensionalmente, como que pensaba que moverte en otra dirección era cambiar como de fila, pero no, ¿verdad? Un estado es una fila y ahí están todas las posibilidades, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es que como que no me quedaba quedaba así tan... Existe la posibilidad de que la suma sea menor estricto que 1. Pues si pone restricciones de que algo no pueda pasar o algo así. No, porque si es menor estricto que 1, entonces estás admitiendo o estás dejando que el proceso se termine en ese estado, ¿no? Hay una probabilidad de que se acabe, ¿no? Pero esa es la única posibilidad, ¿no? Que sea o igual a 1, en cuyo caso es una probabilidad y el proceso continúa, ¿no? O menor estricto que 1 y hay una probabilidad de que el proceso se pare en ese estado, ¿no? Pues bien. Lo que decía Manuel. Herbert sobre los Sobolev. Los Sobolev a lo mejor no sé, pero si piensas en los Kral, ¿no? Que tienen deltas o derivadas de deltas, en cuanto haya una medida que esté soportada en el 0,1, por ejemplo, o en el 0 infinito, esos polinomios siempre verifican una relación de recurrencia en 3 términos. Entonces, pues dependiendo de cómo sea el peso, pues, siempre es posible encontrar una normalización de los polinomios de tal manera que haya una matriz tridiagonal, una matriz de Jacobi que tenga su interpretación estocástica, ¿no? Otra cosa es por ejemplo, los polinomios de Kral que son discretos, que tienen ecuaciones en diferencias de órdenes mayores, ¿no? Eso es un poco más, o no se sabe nada sobre eso. Pero en particular, hay un resultado que si tú dices que tienes cualquier peso soportado entre 0 e infinito, ¿no? Cualquiera, ¿no? Construye los polinomios ortogonales, siempre existe una normalización tal que eso sea la matriz infinitesimal de un proceso de nacimiento y muerte. Eso siempre ocurre, siempre se puede hacer, ¿no? ¿Esto tiene relación o es lo mismo o parecido a los que llaman procesos de Markov? Sí, claro, es un caso particular. Los procesos de nacimiento y muerte son un caso particular de los procesos de Markov. El proceso de Markov simplemente es cuando el pasar del estado n al n más 1, o sea, cuando lo que ocurre en un determinado momento solo depende del instante anterior y no de lo previo. Entonces aquí estamos suponiendo esa situación, estamos en esa situación, claro. Okay. Oye, aquí si tú amplías y dices, ok, yo no nada más depende del paso anterior, sino depende de cada pasos anteriores, eso también da lugar o sea, eso se puede relacionar también con una relación de recurrencia más términos o también con polinomios o no se sabe eso. Sí. No tengo ni idea, supongo que sí, vaya, porque... Porque eso a veces cuando pierdes este carácter, por ejemplo, bueno, eso depende un poco de si metes, por ejemplo, son las cosas que se hacen donde aparecen relaciones de recurrencia más términos. Hay algunos con los semiclásicos, por ejemplo. Semiclásicos, por ejemplo, sí. O multiortogonalidad. Hay recientemente unos trabajos de Manuel Mañas y la gente de Portugal. Sí, sí, habló esta Ana de eso el otro día, ¿no? Eso es verdad. Sobre eso. También hay otro trabajo de Ulises también que usa la multiortogonalidad, ¿no? Para hacer análisis espectral, también es posible, sí. Ya. Bien. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias, Lidia. Voy a quitar la grabación.
No sé cómo, parece que ya